Desde Denver y Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Para escuchar una palabra que bendecirá, transformará y edificará tu vida. Dios te bendiga. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más en esta emisora Jesús es el Camino para traerle esta palabra en este día. Bellas palabras de vida es el nombre del programa. Así que gracias a todos los hermanos que están sintonizando y a los que van a compartir este mensaje en este día. Así que oramos al Señor en este día para que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en este día, oh Dios, Señor, a depositar en ti, Señor, toda carga. En el nombre de Jesús, venimos ante ti, oh Dios, poniendo toda enfermedad, poniendo toda tristeza, todo dolor, toda amargura, toda depresión, Señor, todas ataduras del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús se tiene que romper por las llagas de Cristo. Declaramos la palabra de Dios que dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Señor, que se rompa el yugo del pecado, de la maldad. En el nombre de Jesús se rompe el adulterio, se rompa la mentira, se rompa el odio, el rencor, el orgullo, oh Dios. Se rompa en este día, Padre, todo lo que va en contra de la humildad, Padre, se rompa en el nombre de Jesús y venga lo que es de Dios, venga la humildad, venga la paz, venga el gozo, venga la alegría, venga, Señor, la coinonía en el nombre de Jesús. Declaramos, oh Dios, que tú eres un Dios de guerra, Padre, pero también tú eres un Dios de paz. Declaramos, oh Dios, que tú eres un Dios que castiga el pecado, pero tú eres un Dios que tiene misericordia, porque tu palabra lo dice, que tú eres grande en misericordia. Así, Señor, que levanta al caído, Dios, ayúdalo en el nombre de Jesús y dale fuerza en este día y sana a los que están enfermos, Dios, y a ti te daremos siempre toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que en este día vamos a estar trayendo la palabra de Dios y vamos a estar hablando en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a empezar con Hebreos 11:1. Y esto es acerca de la fe. Y el tema para la radio es fe inquebrantable o confianza inquebrantable. Amén. Confianza inquebrantable. Así que leemos en Hebreos 11:1. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vamos a Génesis 1:1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces
en Hebreo 11:1 está hablando de lo que ya Génesis 1:1 está diciendo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora en el libro de Hebreo, el autor de Hebreo viene a decirlo de esta manera, que por la fe entendemos haber sido constituido o haber sido creado. O sea, que fue por la fe que Dios nos creó a nosotros, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros vemos que el primero en usar la fe es Dios. El primero en usar la fe es Dios. Entonces, toda la fe que nosotros tenemos viene de Dios. Entonces nos dice y declara Hebreo 11:1, ¿qué es la fe? Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea que cuando tú estás esperando algo y tú tienes certeza de que eso va a venir, entonces tú estás caminando en fe. Y dice más adelante, la convicción. O sea, cuando tú tienes convicción de lo que no se ve, pero que tú lo estás esperando y que viene convencido de que eso va a llegar, entonces tú estás operando en la fe. Entonces nosotros vemos que por esta misma fe, los antiguos, ellos, Abraham, Moisés, Noé, Isaac, Jacob, José, ellos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, como Enoc, alcanzó buen testimonio, que caminó con Dios. ¿Por qué alcanzó buen testimonio? Porque por fe él agradó a Dios. ¿Por qué alcanzaron toda esta gente buenos testimonios como Noé? Y hizo el arca, porque Noé con su obra buena agradó a Dios, y esa obra buena daba testimonio de que él tenía fe en Dios. Entonces, nuestras buenas obras dan testimonio de si nosotros verdaderamente le estamos creyendo a Dios. Entonces, estos varones tenían una fe inquebrantable. Lo que nos está enseñando a nosotros es que los antiguos tuvieron buen testimonio, alcanzaron buen testimonio, porque ellos tenían una confianza en Dios, una confianza inquebrantable, que no importa lo que pasara, ellos seguían creyendo en Dios, que no importa en el medio del pecado que ellos tuvieran, ellos seguían creyéndole a Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser igual que ellos. Nuestra fe tiene que ser una confianza inquebrantable en Dios. Que nadie pueda robarnos la fe que tenemos en Dios. Que nadie pueda robarnos la esperanza que tenemos en lo que Dios nos ha dicho a nosotros, aunque todavía no lo tengamos, aunque todavía no lo veamos, aunque veamos todo lo contrario, nosotros tenemos que seguir creyendo como Abraham. Nosotros tenemos que seguir creyendo contra vientos y mareas. Nosotros tenemos que tener fe como Abraham, esperanza contra esperanza. Amén. O sea que era una esperanza que seguía firme, aunque Abraham en el mismo momento no estaba viendo lo que Dios le había prometido, pero ya Abraham estaba moviéndose, ya estaba viviendo esa esperanza, aunque todavía no había alcanzado el lugar, la tierra que Dios le había prometido. Amén. Y aún murió sin alcanzarla, pero murió con la fe de que su descendencia iba a ocupar lo que Dios le había prometido a él. Entonces, si nos vamos ahora a Hebreos capítulo 11 otra vez y leemos en el verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Génesis 4, del 3 a 10, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo a nosotros que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por su fe, por la fe que tenía. Él ofreció un sacrificio más excelente que Caín, su hermano. Esta fe era tan poderosa que ya esta fe estaba mirando hacia aquel sacrificio de sangre que había que hacer por nuestros pecados. Ya Abel se había extendido más allá de lo que se veía. Ya Abel entendía de que él no podía ser libre de sus pecados ofreciendo a Dios una ofrenda que no fuera de sangre. Por eso que la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y al traer Abel una ofrenda de sangre, porque lo que trajo fue un animal, al traer una ofrenda de sangre, esa ofrenda ya estaba marcando lo que iba a pasar con Jesucristo, que esa era la única ofrenda que Jehová Dios iba a aceptar. Así que veamos hacia dónde nos lleva la fe. La fe nos lleva a ver más allá de nuestros contornos. La fe nos lleva a ver más allá de lo que nosotros podamos pensar y lo que nosotros podamos ver. La fe nos conecta con Dios. La fe nos conecta a nosotros con los propósitos divinos. Y eso fue lo que pasó con Abel. Él por la fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque el hombre por sus hechos, por sus obras, por sus buenas obras, él da testimonio de si es justo o no es justo, de si tiene salvación o no tiene salvación. No es que las obras salvan a nadie, pero tenemos que aclarar que para alguien salvarse tiene que creer en Jesucristo como el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado a Dios, como un Cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, ahora las buenas obras van a dar testimonio si tú tienes una fe inquebrantable en Jesucristo, si tú tienes una fe, una confianza inquebrantable, que ahora sin tú verlo, tú comienzas a obedecerle. Tú comienzas a obedecerle. Quizá que Él te hable por la palabra de Dios, por la Biblia, o Él te hable por medio de los hombres, pero tú comienzas a creerle a Dios. No importa por lo que esté pasando. No importa que a ti te hayan dado una profecía y no se haya cumplido. No importa que a ti te dijeran que todo iba a cambiar cuando viniera Cristo y ahora todavía tú estás en ciertas situaciones. Sigue con tu fe inquebrantable, porque Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, en Génesis 4, de 3 al 10, bueno, ya leímos eso acerca de Abel y Caín. Nosotros seguimos entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc
fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5, 21, 23 dice acerca de Enoc: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, dice 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó con Dios después que engendró a Matusalén, dice 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Amén. Entonces nosotros vemos claramente que después que Enoc engendró a Matusalén, entonces caminó con Dios. Y después de 300 años más, dice, engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Amén. O sea que nosotros vemos que este fue un hombre que agradó a Dios y caminó con Dios. O sea que Enoc fue traspuesto. El Señor le dio un nuevo cuerpo para que Enoc pudiera estar en el lugar donde Dios lo iba a llevar. Así como Dios se llevó al profeta Elías, así también el Señor se llevó a Enoc. ¿Y por qué se lo llevó? Porque era un hombre que tenía una fe inquebrantable en Dios. Aquellos tiempos no eran buenos. Aquellos tiempos eran tan malos como los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Pero en aquellos tiempos, aún así, hubieron hombres que se guardaron para Dios. Amén. Se guardaron para Dios. En Hebreos 11, de 6 a 7, también leemos nosotros: pero sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Eso fue lo que Dios hizo con Noé. Noé le agradó, Noé creyó que Dios existía, y Noé por eso vino a hacer el arca. Nosotros vamos a encontrar eso ahora en Hebreos 11:7, cuando dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces nosotros vemos aquí que Noé fue advertido por Dios de lo que Dios iba a hacer. Dios le advirtió a Noé. En medio de una perversa generación, Noé estaba agradando a Dios y con temor preparó el arca, la cual Dios le había mandado que preparara para que él y su familia se salvaran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que por esa misma fe, por esa confianza inquebrantable en Dios, dice que Noé condenó al mundo, porque al creerle a Dios, lo que Dios dijo, el juicio que venía, sucedió. Amén. Sucedió tal como Dios le había dicho a Noé. Pero dice la palabra de Dios que fue heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, heredero de la salvación que viene por la fe. O sea que nosotros vemos que ya en el Antiguo Testamento se está hablando de que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. Amén. Por la fe en Jesús. Así que en Génesis 6, de 13 a 22 dice: dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Aquí estamos viendo a Dios dándole dirección a Noé de cómo él va a hacer el arca. Pero ¿por qué va a hacer Noé esta arca? Bueno, porque ya Dios le ha dicho que él tiene un plan. El plan es que la tierra sea destruida y todo lo que hay en la tierra sea destruido por la inundación, o sea, por el diluvio. Entonces, nosotros continuamos leyendo aquí acerca de Noé. Y dice Dios: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mira aquí lo que dice Dios al hombre de fe: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces volvamos a Hebreo 11:1, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de Noé, o sea, le hizo alcanzar a él un buen testimonio, porque en aquel tiempo, cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, en aquel tiempo todavía no había caído lluvia. Lo que subía de la tierra era una neblina, que luego esa misma neblina regaba toda la tierra y los árboles daban sus frutos, y así se mantenían los ríos y los mares. Todo se mantenía con agua, se mantenía con vida. El hombre se mantenía con vida. Todavía no había caído agua. Entonces, ahora viene Dios, se le revela a Noé y le dice que viene una inundación. Entonces, este hombre, con temor, se apresura a hacer lo que Dios le ha dicho. Nunca había visto una gota de agua. Nunca había visto una nube. Y ahora viene Dios y dice que viene el diluvio y que se apresure, que haga un arca. Pero ahora Noé no comienza a cuestionar a Dios. Dios, pero yo nunca he visto que llueva. Primero manda la lluvia y después ya yo sé cómo es que esto va a suceder. Haz que crezcan los ríos, haz que se desborden los ríos y los mares se desborden. Entonces yo voy a creer en ti y comienzo a hacer el arca. No, este hombre sin ver le creyó a Dios. Asimismo, en este tiempo, muchos quieren ver a Jesucristo. Otros quieren ver milagros. Pero una fe basada en lo que se ve es una fe flaca, es una fe débil. Una fe que tiene que ver para creer es una fe flaca, es una fe débil. Jesucristo se lo dijo a Tomás: bienaventurado el hombre que cree sin ver. No estoy en contra de los milagros, no estoy en contra de que hayan milagros, pero si por un milagro es que tú te vas a mantener creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, un día esa fe te va a fallar, porque el día que te pase como Abraham,
donde quizás sea la bendición que Dios dijo sea para tus hijos, entonces tú vas a dejar de creer a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que Dios dijo va a pasar. Lo que Dios prometió va a suceder. Si no lo recibes tú, lo recibirán tu descendencia. Pues la palabra de Dios dice que los que temen a Jehová, su descendencia, serán bendecidas hasta las 1000 generaciones. Yo creo en los milagros. Yo creo que debemos nosotros creer por los milagros. Pero una fe simplemente basada en milagros es una fe débil. Lo sigo diciendo, es una fe flaca. Si yo tengo que creerle a alguien que primero me dé los $10 para yo luego creer en él, yo no tengo confianza en esa persona. Pero si yo creo que esa persona, los $10 que me dijo, él me lo va a dar, yo tengo confianza. Y eso fue lo que pasó con Noé. Noé no le pidió primero a Dios ver que Dios le diera una señal, que pusiera una nube, que viniera un relámpago, que viniera un trueno, o que cayera una lluvia que arrastrara las arenas del desierto. No, Noé le creyó a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, haga o no haga, como le dijeron a aquellos 3 jóvenes a Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor se había hecho una estatua de oro, y Nabucodonosor quería que ellos la adoraran, y ellos le dijeron al rey simplemente: sepa pues, ciertísimo rey, que Jehová puedes librarnos a nosotros de ese horno de fuego, pero sea que Jehová nos libre o no nos libre a nosotros, aún nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Esos son los hombres de fe que Dios está buscando. Esos son los hombres y las mujeres de fe que Dios está buscando. Que esa fe que no se vende por un plato de comida, como hizo Esaú. Esa fe que es la fe como de Jacob, que aún sin ver lo que venía, ya le había comprado la primogenitura a su hermano. Y simplemente era porque él creía en lo que venía. Y verdaderamente todavía se sigue hablando grandemente de Jacob. De Esaú se habla, pero de una forma negativa. Sin embargo, de Jacob todavía se sigue hablando por bien. Todavía se sigue hablando de su fe. Todavía seguimos nosotros hablando. Y Esaú, después con lloro, con lágrimas, quiso recuperar su primogenitura, pero ya era demasiado tarde. Nosotros también tenemos que ser como Noé. Tenemos que creerle a Dios sin ver. Si estamos enfermos, sánenos Dios o no nos sane, vamos a creer en Dios. Si nos falta pagar la renta, pero no la podemos pagar en este mes y le pedimos a Dios, pagámosla o no la pagamos, seguimos creyendo en Dios. Una fe inquebrantable, una fe que no se vende, una fe que no se cambia, una fe que no se debilita. Ese es el tipo de fe que tenemos que tener nosotros. Sigamos creyendo a Dios por los milagros. Sigamos creyendo a Dios por una palabra profética. Sigamos creyendo a Dios que Dios puede bajar los cielos, que Dios puede abrir el mar rojo como lo hizo con el pueblo de Israel, que Dios puede mandar pan del cielo, maná del cielo, que Dios puede guardar nuestro vestido 40 años sin que se rompan nuestros zapatos y nuestras ropas. Pero nosotros tenemos que creer en Dios, que haga Dios o no haga, yo sigo creyendo en Dios, porque nosotros no vivimos por lo que se ve, nosotros vivimos por fe. Nosotros tenemos que ser como la fe de Jacob, como la fe de Noé. Quiero decir que Noé se apresuró a hacer lo que Dios ha dicho. Hay muchos que están ahí afuera esperando un milagro de Dios y diciéndole: si Dios me hace esto, entonces yo creo en Jesucristo. Si Dios me sana de esto, entonces creo en Jesucristo. Si Dios me ayuda a comprar una casa, entonces yo creo en Jesucristo. Si Dios me ayuda a comprar un carro, entonces yo creo en Jesucristo. Si Dios me ayuda a tener negocio, entonces creo en Jesucristo. Lo siento, hermano, es una fe flaca, es una fe débil. Hay que primero creerle a Dios, exista o no exista. Dios siempre hace, Dios
siempre está trabajando. Dios siempre quiere bendecirnos, pero tiene que hacer lo que dice, lo que leímos ahorita, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el que se acerca a Dios tiene que creerle, tiene que creer primeramente que Dios existe. Ese es el primer paso. El primer paso es que usted crea que Dios existe, aún sin Dios darle nada a usted, aún sin Dios mostrarle ninguna señal a usted, y que Dios es galardonador de lo que le buscan. Por eso dice claramente la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros andamos detrás de las señales, detrás de los milagros, para entonces creerle a Dios. No seamos como aquellos que primero tiene Dios que hacer para ello creer en Dios. La fe fuerte es aquella, como dice en Hebreo, que cuando nosotros comenzamos a leer, cuando decía que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es nuestra fe. Nosotros tenemos que creerle a Dios sin ver. Entonces luego Dios, ¿qué va a hacer? Se va a manifestar en lo material lo que nosotros esperamos, lo que nosotros no hemos visto. Se va a manifestar en este mundo material. Y si no se manifiesta ahora en tu vida, se manifestará en tus hijos. Y si no se manifiesta en esta tierra, se manifestará en la patria celestial. Porque Dios no miente. Todo lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Así que termino con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he traído este estudio de tu palabra en este día. Te pido, Dios, que nuestra fe sea inquebrantable, una fe continua, una fe, oh Dios, como la de Enoc, una fe como la de Noé, una fe como la de Abel, una fe, oh Dios, no como la de Caín, que no veía hacia el futuro, solamente veía el presente. El que cree en Dios es como Abel, le trae un sacrificio que no solamente tiene que ver con el presente, sino también con el futuro. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están escuchando esta palabra de Dios en este día. Yo te pido que tú lo bendiga y nos dé la fe que tenía Noé, la fe que tenía Enoc, la fe que tenía, oh Dios, Abel. Una fe, oh Dios, que creíamos, una fe que ellos creían sin todavía ver lo que tú había prometido, pero actuaron basado en esa fe y en esa palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue para adelante con Cristo, guardando la paz y el vínculo del amor en Jesucristo, lo cual cada día nosotros estamos supuestos a hacer, guardar el vínculo del amor y la paz con nuestros hermanos. Dios te bendiga y que nunca pierda tu fe. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Usted acaba de escuchar el programa especial Bellas Palabras de Vida, dirigido por nuestro pastor Ramón Núñez. Esta es tu emisora, Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio.